Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración este domingo 26 de julio del 2020. La palabra del Señor dice en el Salmo 40, versículo 1: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vamos a iniciar este servicio al Señor con las notas al piano de nuestra hermana Carla. Nuestro llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 24, llamamiento a la adoración. Busque por favor en su Biblia el Salmo 24 y yo le voy a dar lectura, hermanos, para así tener este llamamiento a la adoración congregacional al Señor nuestro Dios. Salmo número 24. La palabra del Señor dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Oremos al Señor. Padre, oramos a ti, Señor, en esta tarde, ofreciéndote lo que tenemos, lo que podemos darte solamente, que es nuestro canto, nuestra devoción, nuestra alabanza, nuestras ofrendas que traemos a ti voluntariamente, Señor, y oramos para que tú le recibas como un olor grato, Señor. Es tu iglesia quien se presenta delante de ti, que está delante del trono de la gracia, y te pedimos, Señor, que lo que hagamos en este culto, que sea en agradecimiento solamente a tu bondad, a tu misericordia, y que tú le puedas recibir de la mejor forma. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, busque, hermano, por favor, el himno número 50, himno 50, que está titulado Grande es tu fidelidad, y vamos a alabar al Señor. Himno 50. Misericordia, ni una sombra
Vamos a tener nuestra lectura devocional, hermanos, y vamos a encontrarla en la carta a los Gálatas, en el Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y buscamos la carta a los Gálatas en el capítulo número 5. Y vamos a leer los versículos del 16 al 26. Gálatas, capítulo número 5, versículo 16 al 26. La palabra del Señor dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso dice el Nuevo Testamento, eso dice el Espíritu Santo a nuestra iglesia. Vamos a tener, hermanos, un tiempo de oración, de intercesión por la iglesia. Vamos a orar por los pecados que como seres humanos cometemos y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos los perdone, obviamente, a través de la intercesión del sacrificio de Jesucristo, nuestro único Salvador. Y también vamos a orar para dar gloria al Padre, gloria a Dios por sus bondades, por sus beneficios. Y también vamos a orar por las necesidades que tenemos, las necesidades personales de cada uno de nosotros. Ahí en su lugar, hermano, vamos a orar. Yo voy a levantar esta oración para que el Señor sea quien nos escuche. Todos oramos, claro, como iglesia, no solamente escucha al pastor, sino a todos como su iglesia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en este día, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido. Oramos para que en tu bondad, Señor, en tu misericordia, puedas perdonar, Señor, los pensamientos que hemos tenido, que son negativos, las actitudes, las palabras, Señor, que te ofenden a ti y al prójimo. Señor, reconocemos que no te hemos amado a ti, Señor, como lo pides. No te hemos puesto en primer lugar en muchas situaciones o circunstancias. Y también, Señor, reconocemos que tampoco hemos amado al prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Y te pedimos perdón por ello, Señor, porque ese es el gran mandamiento que tú nos pides, amar al prójimo como a nosotros mismos y amarte a ti sobre todas las cosas. Y oramos para que en tu misericordia, Señor, tú puedas perdonar los pecados que hemos cometido, Señor. Declaramos, porque tu palabra así lo dice, que es a través de la sangre de Jesucristo y por la intercesión del Espíritu Santo que tú, Señor Padre, nos perdonas los pecados a cada uno de nosotros. Y oramos para que tu Espíritu de verdad siempre esté en nuestras vidas y nos pueda siempre alentar a continuar adelante en el camino que estamos andando, Señor. También te damos la gloria a ti, Señor, pues tú eres el Dios del universo. Tú eres el soberano que está sobre todos los reinos y sobre todos los ídolos que puedan existir, Señor. Reconocemos tu gloria, tu grandeza y proclamamos que siempre tú eres el único Dios vivo en este tiempo y siempre, Señor. Te agradecemos porque somos tu iglesia, porque tú nos has escogido y nos das el privilegio, Señor, de amarte y de glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, oramos por cada una de las necesidades que tiene tu iglesia, Señor.
Tú conoces las enfermedades que tu pueblo ha pasado, que los familiares también han atravesado, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sanes a tu iglesia, Señor, en todas partes del mundo. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que puedas levantarnos, Señor, como el vuelo de las águilas, como el profeta Isaías lo menciona, y que podamos continuar siempre en la esperanza, Señor, de tu segunda venida. Te damos las gracias porque tú suples cada una de las necesidades, y también te rogamos, Señor, por los trabajos de cada uno de nuestros hermanos que han metido solicitudes, Señor, que están en espera de una respuesta de trabajo. Oramos para que tú les bendigas, Señor, que tú abras puertas para que las familias puedan recibir, Señor, de tus bondades. En el nombre de Jesús, creemos en tus misericordias, creemos en tu bondad, creemos en tu juicio divino, Señor, creemos también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre que proclamamos nosotros, que es glorioso para tu iglesia, es que oramos en esta tarde. Amén. Bueno, vamos a entonar ahí en casa, hermanos, todos juntos, el himno número 215, que está titulado Viene otra vez. Himno 215, Viene otra vez. Bueno, vamos a tener tiempo también de ofrendar, de diezmar, y vamos a hacerlo, hermanos, desde casa, siguiendo esta sana enseñanza, ¿verdad?, bíblica, y vamos a consagrar las ofrendas con el texto que se encuentra en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 16. Vamos a buscar este libro, hermano, ahí con calma en su casa. Busque usted el primer libro de las Crónicas, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo 16, y vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 29. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. La palabra del Señor dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Señor, te damos gracias porque permites que nosotros como iglesia podamos ofrendar de lo que tú nos das. Te damos gracias sobre todo, Señor, porque nos has enseñado a depositar, Señor, lo que es tuyo. Te agradecemos, Señor, porque confiamos en la Escritura, en la Biblia, Señor, y diezmamos, presentamos las ofrendas que traemos en esta tarde, porque tenemos una relación contigo, Señor.
porque te amamos y te obedecemos. Padre, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas este tiempo de ofertorio, que tú bendigas las ofrendas de los hermanos que traen, Señor, su ofrenda, su diezmo y que en sus casas, Señor, lo están depositando. Oramos para que tú des sabiduría, Señor, a los administradores de nuestra iglesia, que tú puedas ayudarnos, Señor, a que los dineros puedan llegar, Señor, al uso adecuado. Permite que siempre, sobre todo, la extensión del Evangelio esté presente en nuestras mentes y que a través del diezmo, las ofrendas, podamos hacer uso de ello. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo de avisos, hermanos, y los avisos son los siguientes. Estamos en espera de la reapertura del templo. Esto lo informaremos con más precisión el próximo domingo. Estamos sujetos a lo que la autoridad diga y la autoridad en la Ciudad de México está encabezada por la doctora Claudia, ¿verdad?, la jefa de gobierno, y vamos a esperar. Los días viernes nos da este gobierno indicaciones acerca de los templos, qué es lo que tenemos que hacer. Ya estamos programando, estamos ya teniendo la logística con los demás hermanos que no salen en cámara, pero que estamos haciendo el trabajo y bueno, estamos ya planeándolo. Para el próximo este domingo se avisará de la reapertura del templo. Recordando que los cultos está sugerido por la autoridad que sean solamente de 30 minutos, así que vamos pensando que va a ser muy corto. También otro aviso, hermano, es que las actividades programadas que se encuentran en el anuario que usted debe tener, hay varias actividades programadas en agosto, septiembre, todos los meses hay estas actividades, pero a inicio de cada mes nos vamos a reunir como consistorio, como lo estábamos haciendo, y ahí en la junta de consistorio vamos a determinar qué actividades se suspenden y qué actividades se llevan a cabo y de qué manera. Así que vamos a esperar también hasta el siguiente domingo para informar de las actividades de agosto. Depende de lo que el consistorio trabaje en su próxima asamblea. Asimismo, también recordamos que la oficina del templo está abierta los días lunes, miércoles y viernes, con un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La hermana, teléfono, alguna necesidad que usted tenga, motivos de oración, puede dirigirse con la hermana para que ella tome nota y lo asigne al consistorio. También así queremos avisar que nuestro hermano Alejandro también está en actividades los días martes, jueves y sábado con el mismo horario, y también un servidor estoy viniendo también a la oficina probablemente 4 días a la semana, a veces 3, 5, pero estoy aquí. Por si usted necesita algo, estamos para servirle, hermano. Otro aviso es que bueno, ya lo comenté, en la reunión de consistorio es el primer sábado de cada mes nos vamos a reunir, vamos a hacer lo posible, dependiendo la pandemia como siga, y si usted tiene algún asunto a tratar, por favor, sígase quedando en su casa, de favor, y si tiene algún asunto, mándelo vía electrónica, por correo al hermano secretario del consistorio, el hermano Efrenaro, o en su defecto a la hermana secretaria o a un servidor. Por favor, pero de preferencia al hermano Efren, todo lo que tenga que en relación con el templo, actividades, vía electrónica, por favor, hermanos, sígase quedando en su casita. Aún no es tiempo de que nos reunamos de una manera general. Los días jueves, aproximadamente cada mes, más o menos, la sociedad juvenil está teniendo también un tiempo de oración por la aplicación Zoom. Lo publicamos en la página de Facebook. Si usted atiende la página, usted la podrá encontrar a partir del día martes o miércoles, más o menos, que sube nuestro hermano Alejandro la información al Facebook, y ahí está el link para que usted pueda conectar los días jueves a las 7. No todos los jueves, más o menos cada mes está haciendo la sociedad juvenil esta actividad para que usted se pueda conectar y oremos juntos al Señor, todos juntos, vía electrónica. También, hermanos, les recordamos que un servidor está enviando los estudios los días jueves o viernes, y aquí ya agregamos más. Esta semana envié 9 archivos, usted vio, envié archivos de la clase de los niños, envié archivos para el material de la Escuela Bíblica de Verano, que hoy tenemos su clausura,
y se está enviando también el material de la escuela dominical. Quiero resaltar que aquí estas actividades, la hermana Gladys está apoyando la escuela dominical, la hermana Rebeca Padilla está apoyando la actividad del departamento de los niños, y un servidor está haciendo los estudios de los miércoles, que es de la sociedad femenil, y de los jueves, que es el libro de Job. Esperemos que los estén leyendo y bueno, para que pues sigamos creciendo, ¿verdad?, en conocimiento al Señor. Hermanos, como ya lo mencioné, también hoy es la clausura de la Escuela Bíblica de Verano. Lo haremos al finalizar el mensaje, una clausura oficial. Bueno, esos son los avisos, hermanos, que hay para la iglesia. A continuación, bueno, tenemos el mensaje del día de hoy, que es lo más importante en todo el culto, la palabra predicada, y el mensaje está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, anciano gobernante, el hermano Isaías Galicia, y el mensaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, y vamos a buscar los versículos del 14 al 30. Mateo, capítulo 25, y le damos lectura a los versículos 14 al 30. Le pido al hermano Isaías que tome lugar para que le dé lectura. Ya buscamos Mateo capítulo 25, del versículo 14 al versículo 30. La palabra de nuestro Señor dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en esta hora, Señor. Permite que tu palabra sea derramada, y te pedimos un corazón dispuesto para recibir el alimento espiritual, Señor. Danos ese discernimiento de entenderlo, Señor, esa capacidad de retenerlo y para hacerlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vemos, hace 8 días empezó nuestro presbítero a hablar sobre las parábolas. Me gustaría agregar el por qué Jesús habla por
por parábolas. Ya nos explicó el pastor algunas causas, incluso nos comentó que parecería que hubiera una controversia, pero vamos a tratar de entenderla. Les voy a pedir que busquen en Lucas capítulo 8 y vamos a leer qué dice ahí la palabra de Dios en el versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, y en otra, Lucas capítulo 8, versículo 9 y 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vemos pues entonces que, como comentaba el pastor la vez pasada, parecería que Dios no quisiera que aprendieran, pero no es así. Ya nos explicó parte de la parábola. También se encuentra en la traducción del griego la palabra parábole, que simple y sencillamente es comparar. También lo explicó el pastor. ¿Qué va a comparar en estas parábolas que va explicando nuestro Señor Jesucristo? Va comparando un evento cotidiano del día a día para dar una lección espiritual, y va dando esos ejemplos que llevan mucha enseñanza. Se encuentra en cada parábola diferentes mensajes, pero normalmente son 1, máximo 3, porque hay quien quiere profundizar mucho en esos mensajes y a veces hasta se pierden. Realmente, por ejemplo, el mensaje del buen samaritano, hay pastores que lo dan, que desglosan que el samaritano es en sí toda la humanidad, que no está apoyado en la Biblia, que Jerusalén es el reino de Dios y se apartó de él, y que uno de los fariseos es del Antiguo Testamento, el levita era la ley de Moisés. Entonces van desglosando, pero en sí el mensaje de la parábola del buen samaritano es usar la misericordia, trae aparte otra. Y así vamos viendo que tal parábola tiene sus mensajes. Vemos así la de los talentos, en la cual voy a hablar, que el mensaje es la responsabilidad, juicio final y el castigo a los infieles. Les voy a pedir que busquen en Mateo 13 y también siga hablando de las parábolas. Ahí vemos que les va a explicar de otro modo, con una comparación. Mateo 13, versículo 44, dice: el tesoro escondido. Dice así: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vemos aquí que ese tesoro es el reino de Dios. O sea, les está dando a informar que lo que él encontró fue algo precioso, que se deshizo de todo lo de este mundo con tal de obtenerlo. Adelante, en el versículo 45 dice: la perla de gran precio. En esa se describe también el reino de los cielos, porque va describiendo también el reino de los cielos es semejante. Volvemos a ver comparación a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vemos el valor que le está dando al reino de Dios. Y así podemos seguir viendo una tras otra las diferentes parábolas. Pero, ¿por qué les habló en parábolas? Hay dos
situaciones por las cuales habló. La primera, para revelar la verdad del Evangelio a los suyos. Como acabamos de leer en Lucas 8, 9 y 10, dice que para ellos fue dado las parábolas, pero Jesús se las explicaba. Dice, y a los otros, dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Habla aquí acerca de unos misterios. En el versículo 10 dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero misterioso no se refiere así como en suspenso, escondido, en penumbra. No, habla de otro tipo de misterio. Y les voy a pedir que busquen en Mateo 13, ahí donde lo tenemos. Mateo 13, en el versículo 11, dice así. Está hablando Jesús, dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Menciona otra vez la palabra misterio. Este tipo de misterio se refiere a conocimiento, cosas, conceptos que no pueden ser entendidos o interpretados nada más solamente para aquel que tiene el Espíritu Santo. Dice, porque a vosotros, a sus hijos, a sus discípulos, entonces esa parábola se va a entender y se va a discernir por medio del Espíritu Santo. No es por mucho conocimiento del humano, no es por mucha literatura, es por medio del Espíritu Santo. Y si buscamos en Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, le voy a pedir que busquen en el versículo 9 y vamos a encontrar, ahí está hablando Pablo, que les escribe a los Corintios, versículo 9 dice, antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién dice? Para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, han escuchado mucha gente que nos comenta, que dice, es que yo leo la Biblia, y la leo, y no la entiendo, y no la entiendo, y la leo acá, y la leo allá, y no la entiendo. ¿Se han dado cuenta? Hay mucha gente que les pregunta eso. Y vemos que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, y Dios lo ve, un corazón dispuesto con arrepentimiento, que en el cual reconocemos que Jesús es Dios, que vino y murió por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por todos. Pero como dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que abre, entraré y cenaré con él. O sea, aquel que me reciba. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí que cuando Dios ve ese corazón y ya pone su espíritu en nosotros, empezamos a entender las cosas. Y para eso regresamos a la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no ha leído la parábola del hijo pródigo? ¿Qué es la enseñanza? Cómo Dios
mandó a su Hijo, y cómo recibe aquel ser humano arrepentido, que lo reconozca como Salvador. El otro motivo por el cual habló de parábolas es para cuando sus enemigos no creían, para que por ellos mismos se condenaran. Y lo volvemos a encontrar en Lucas 8, en el versículo 10, que dice: pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso es para la gente que a veces religiosamente no falta los domingos y está en las iglesias, en cualquier iglesia, y empieza a hablar el predicador y dice: apártate del mal, porque es malo que tengas 2 mujeres o más. Sí, pero no tanto, o sea, pues mi esposa es a la que yo quiero y la mantengo y cumplo, además le doy dinero, doy gasto, mantengo a mis hijos, no les falta nada. O sea, como que es medio exagerado. No. Y empiezan a rechazar. Y así Jesús les hablaba también con las parábolas, pero escuchaban los fariseos y empezaban a endurecer. Escuchaban la palabra de las parábolas, las palabras de Jesús, pero rechazaban. Y vemos que cuando habla acerca de los 2 hijos, les dice: tenía un hijo, uno obedeció, aunque dijo al principio que no, el otro dijo que sí y no obedeció. Les pregunta: ¿quién hizo lo correcto? Y ellos entendían. Sabía que a veces, en algunas parábolas, sabían ellos que estaba Jesús hablando de los fariseos y se enojaban y decían, y buscaban cómo matarle, ¿sí? Entonces les voy a pedir que busquen Mateo otra vez 21, capítulo 21, y en el versículo 23, Mateo 21, capítulo 23, les dice Jesús: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Y él les preguntó. Les contesto, pero contesten ustedes. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces dijeron dentro de sí: si decimos del cielo, nos va a decir: ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos ellos tienen a Juan por profeta. Y le respondieron: no sabemos. Entonces Jesús no les contestó. Sí entendían algunas cosas. Seguimos leyendo en ese capítulo 21 y les habla de los hijos. Y entonces le dijo en el versículo 31, dice: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes viendo estos no se arrepintieron después para creerles. Iban entendiendo y se iban enojando. Después le relata otra parábola de los labradores malvados, que vino, sembró, se los entregó a unos labradores, mandó a cobrarle a sus siervos, a unos golpearon, otros mataron, volvió a enviar más, los golpearon, los mataron. Dice, y luego envió a su hijo, dice, a él tendrán respeto, versículo 37. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y lo mataron. Les pregunta Jesús: cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo?
el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y vemos, continuando, en el versículo 45 dice: y oyendo las parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero, ¿y qué hacían? Pero al buscar cómo echarle mano, le querían dañar, le querían matar, querían agarrarlo en algo que se contradijera con la ley, pero no pudieron, porque es Dios. Entonces vemos aquí cómo el corazón, cuando ellos oían, es que va el fariseo y ora en la sinagoga, y llegaba el publicano que no querían entrar y se agachaba y se paraba soberbio, orgulloso el fariseo, y decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como estos. O sea, y les hablaba y les decía: es que ustedes hacen esto y hacen mal las cosas. Y como lo captaban, se enojaban y endurecían más su corazón, en lugar de decir: no, pues sí, tiene razón, nos portamos así. No, se endurecía. Y esto es un ejemplo muy bueno en el sentido cuando hablamos del sol. El sol, si analizamos, tiene dos efectos: uno de derretir y uno de endurecer. ¿Qué es lo que pasa si ponemos una barra de mantequilla al sol? Se derrite y se deshace. Pero ¿qué pasa si tomamos un pedazo de barro ahí húmedo? ¿Qué va a pasar? Se va a endurecer. O ponemos una tortilla, así de sencillo. Una tortilla al sol, se endurece. Y lo mismo pasó con los fariseos, que se enojaban, y su mismo rechazo, ya no era rechazo a la palabra, porque él les hablaba de la palabra de Dios, pero era rechazo. O sea, es que dice cosas así, y tenían envidia. En la Biblia dice que ellos tenían envidia y que buscaban a ver cómo, es que lo siguen mucho. Eran envidiosos. ¿Qué pasó? Que se fue endureciendo su corazón al grado de que terminaron crucificándolo. Y entonces, aquí es cuando vemos en Mateo 21, versículo 24, dice: y el que cayere sobre esta piedra, que es Jesús, será quebrantado. Entonces vamos a hacer como la mantequilla, nos va a derretir, nos vamos a humillar, nos vamos a arrepentir de todo lo que hacemos. Esa humillación, ese reconocimiento de que somos pecadores, que hemos hecho cosas malas de diferente modo, nos lleva a una santidad, y Dios actúa por medio de su Espíritu en nosotros y nos va abriendo, y entonces empezamos a leer las Escrituras y caray, ya entendí, no entendía esto, y escuchamos una predicación con el corazón dispuesto, y entonces empezamos a entender. Porque así pasa con algunas personas. Hay gente que dice: no, si no es pastor, yo no. Y ya se cerró. No, que ese pastor no pertenece a nuestra denominación, y ya me cerré. Es que a mí me gusta escuchar a tal predicador mundial, nacional, y si no predica él, no. Entonces están siguiendo al hombre. Debemos de seguir la palabra de Dios. Ellos veían como contrario a Jesús y se enojaban. Entonces se fue endureciendo. ¿Qué pasó? Precisamente eso, que lo rechazaron. Y vemos en Juan 1 que dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, en ese endurecimiento, le voy a pedir que busquen Apocalipsis
22 y vamos a entender esta parte. Apocalipsis 22, versículo 11. Entonces entendemos por qué dice: y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, porque cuando Dios ve que se endurecen los corazones, ya Dios los deja, dice, no echamos las perlas a los cerdos, dice, no echemos las perlas a los cerdos. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Inicuo se refiere a gente engañadora que va a tratar de distorsionar las cosas. Dice, es por obra de Satanás. Vamos a ver cosas que nos van a engañar. ¿Qué pasa con algunos cristianos débiles? No, es que yo ahorita no tengo trabajo. Y acá dicen, venga al culto de los milagros. Estoy enfermo. El culto, y ahí voy. Y hay milagros. Claro que hay milagros. Y le sacan su dinero. Pero se dejan engañar. Dice, porque es por obra de Satanás. ¿Por qué? Porque con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces hay gente que lo cree, y yo voy, y es que yo no quiero sufrir, y yo me voy acá, y es que además me dijeron que es esto, que es lo otro, y allá yo veo milagros, aquí yo no veo nada, y allá se oye que predican, y sí, pero son engañados. ¿Por qué son engañados? Continuamos en el versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Porque te dijeron, estás haciendo mal. Está mal que transes a tus compañeros de trabajo, que estés robando, que estés cometiendo fraude, que estés vendiendo cosas malas a precio bueno. Y vamos a ver qué hace Dios con ellos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y entonces, sí, me regañó el pastor que porque le pegué a mi esposa. Pero pues, ¿quién no le ha pegado a su esposa? A ver, y empiezan a justificarse. Bueno, ¿por qué es malo robar ahorita si no tengo trabajo? Es para darle a mi familia. Y empiezan a justificar. Pero Dios, que vieron tantos milagros con él, ¿los fariseos no lo vieron? Claro que lo vieron. La multiplicación de los panes 2 veces, la resurrección de cuando resucitó a Lázaro, claro que lo vieron. Pero la fe no es por vista, es por el oír. Y entonces vemos aquí que la parábola de los 2 talentos nos la desglosa también. ¿A quién? A sus hijos, a los que tenemos ese corazón dispuesto para entenderla y para vivirla. Ya leímos una parte. Ahora dice esta parábola: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si leemos en la versión del lenguaje
actual, encontramos que nos lo va a explicar de otro modo. Y dice la palabra de Dios así: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez. Cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. Aquí vemos entonces que el Señor era su dinero, no era de ellos. ¿Qué es lo que encontramos en esta parábola? Vamos a encontrar dos cosas muy importantes. Dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos entonces que Dios lo da conforme a la capacidad de cada uno, porque también encontramos envidias dentro de los cristianos. ¿Por qué en esa iglesia son 1,000, 2,000, 5,000 y aquí hay menos? ¿Por qué fulanito de tal, el director de coros, tiene tantos miembros y yo tengo menos? ¿Y por qué? Y empiezan, ¿por qué tienen? ¿Sí? Porque aquí dice que eso el Señor lo da conforme a la capacidad de cada uno. ¿Sí? Imagínense que a mí me pusieran de director de, no sé, de una, de la policía. ¿Podría yo hacer algo? No sé nada. Nos va poniendo de acuerdo a nuestra capacidad. Y dice, de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué de acuerdo a su voluntad? Porque Dios, por medio de su Espíritu, reparte los dones, y dice ahí, conforme a como Él quiere. No es como yo quiera. Yo quisiera tener tanto y tantos alumnos y dar clases. Es conforme Él quiere. El Espíritu ve y dice, a ti te doy, no te doy, ¿sí? Pero si vemos entonces que esa repartición de los talentos que dio no se refiere a dinero. Esa es otra mala interpretación. Es que Dios no me da dinero porque... No. Aquí no habla de dinero. La parábola la mencionó como dinero, pero no es dinero, ¿sí? Se refiere a bienes que he tenido. Vemos aquí entonces que ninguno de esos 3 siervos recibió más o menos de su capacidad. ¿Por qué? Porque su Señor los conocía perfectamente a los 3. Te doy 5, a ti te doy 2 y a ti te doy 1, ¿sí? Al igual Dios nos conoce, claro que nos conoce perfectamente y sabe nuestras limitaciones y sabe qué deseo tenemos nosotros cada uno de poder aprovechar lo que Él nos dio. Entonces nos da esos recursos para servicio, no es para que me lo quede. Recuerdo una vez una paciente que estaba yo platicando, estaba con su amiga y empezamos a hablar de Dios y le dije, es que Dios no está peleada con el dinero, o sea, no es malo que la gente tenga dinero. Lo malo no es tener dinero, dice la Biblia, lo malo es el amor al dinero, eso sí es malo. Digo, porque usted se puede comprar un Mercedes-Benz y luego que le brinca a la amiga que dice, ¿ya ves cómo sí me puedo comprar un Mercedes-Benz? Yo creo que sí se quería comprar un Mercedes porque, ¿ya ves? Le digo, sí, claro, ¿verdad que sí? Le digo, sí.
Pero dígame usted, en su Mercedes-Benz, ¿a cuántas amigas va a llevar al hospital y las va a llevar y las va a traer para que vayan al médico o que hagan sus compras? Y que se me queda viendo así como... Y entonces ya la otra dijo, ¿ya ves? Pues sí, ¿verdad? O sea, claro que Dios nos puede dar cosas, pero ¿para qué voy a ocupar esas cosas? Entonces, no, es un error pensar en que lo que me va a dar Dios es dinero. No, no es dinero. Dios quiere que seamos productivos con lo que tenemos. ¿Qué hago? ¿Qué me sale bien? Pues a lo mejor soy buen carpintero. Oigan, hermanos, les cobro hasta barato y les ayudo, o me ofrezco, o tengo esto, tengo lo otro, y va uno ofreciéndose. Pero no es para quedármelo, porque entonces allí vemos que Dios quiere esa producción. ¿Producción de cuál? De los frutos del Espíritu Santo. Ya leímos ahorita cuáles son los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5. Y dice, más el fruto del Espíritu es el primero que pone, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Aquí hay cristianos y trabajadores, claro que sí los hay, pero aquí los conocemos que son buenos trabajadores, buenos cristianos. Pero ¿qué pasa? A lo mejor le dan un muy buen domingo a los hijos, pero los insultan. Le dan muy buen gasto a la esposa, pero le dicen sus cosas o le dan sus golpes o la menosprecia. Más si la mujer no trabaja. Entonces, que se atenga. Pero aquí las apariencias son muy bonitas. O personas que aquí están muy bien y en el trabajo soy como ellos, que no se nota. ¿Por qué? Porque somos compañeros de trabajo, el jefe le gusta irse a tomar unos tragos cada quincena y bueno, pues tenemos que ir porque si no me van a correr. ¿Dios no nos puede dar mejores trabajos? ¿No nos puede poner en un lugar mejor? Claro que sí. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la gente se porta a veces diferente aquí en la iglesia, diferente en su casa y diferente en el trabajo. Dios nos da esos dones para que produzcamos, para que lo demos, ¿sí? Para que hablemos de su palabra donde quiera que andemos, en la calle, ¿no? Lo dijo, sobre todo con la familia, con los hijos donde vayan, pero también en el trabajo. Dijo, ve y predica el arrepentimiento, ve y haz discípulos. No dijo, ve y haz dinero y de ahí vas a dar más dinero a la iglesia. No, es predica la palabra de Dios y haz discípulos. Dios no está concentrado tanto en lo que nos da, sino en lo que hacemos con lo que Él nos da. Porque vamos a leer, nos regresamos otra vez a Mateo 25, ¿sí? Versículo 24, dice, versículo 14, perdón, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, ¿todo lo que es de este mundo es de Dios? Acabamos de leer el Salmo 24 al inicio, versículo 1, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Somos de Dios? Sí, somos criaturas de Dios al principio. Ya después somos hijos de Dios. Todo es de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios como para impresionarlo de que, mira, Señor, te voy a dar
todo este cerro de oro? Es Él. Entonces es dueño de todo, ¿sí? Entonces, versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos. Ya vimos que esos talentos no es dinero, sino son 2, y los dio de acuerdo a la capacidad de cada uno. Hay gente que quiere cantar y muchos no sabemos cantar, pero a fuerzas, ay, quiero. No te lo dio. Te dio otras cosas, porque Dios a todos nos da algo. Si yo procuro, pues a lo mejor no me dio nada, pero me dio mi casita y puedo ser hospedador para alguien. Me dio para comer y me da el don de dar de tal manera que pueda yo darle a los que necesitan. ¿No dice así la palabra? Primero con los hermanos y después con los demás. Necesitados siempre va a haber, en todos lados. Entonces, Dios nos da esa oportunidad. ¿Lo hacemos? Por algo tan sencillo. No, pero es que yo quiero cantar. Es que yo quiero tocar. Entonces, aprovechemos lo que Dios nos ha dado. Como les digo, es ¿qué hacemos con lo que Él nos ha dado? Vemos en el versículo 16 y 17, dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. ¿Qué porcentaje ganó cada uno de lo que le dieron de talentos? El 100%. Efectivamente, el 100%. Pero por eso Dios puso de ejemplo el dinero. No es el mensaje en las parábolas, sino en los talentos, sino son los dones que nos ha dado Dios, los bienes que nos ha dado, si los podemos compartir o no. ¿Por qué no es el dinero? Porque Dios no se fija en lo perecedero, Dios se fija en lo eterno, en el amor. Entonces, en lo que no se ve, debemos de darle valor a lo que no se ve. Lo que se ve se hace viejo y se echa a perder y se destruye. Entonces, vemos aquí que ellos trabajaron. Y vemos en el versículo 18, dice: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Por qué esta persona o esta gente no se entrega? ¿Qué hace con mi don? Me lo quedo. ¿Por qué no comparto? ¿Por qué no voy y ayudo? ¿Por qué no hago esto? Yo veo muchos compañeros del trabajo, ¿sí? Ustedes saben que trabajo en un hospital, que en cuanto vieron lo del COVID, el pretexto fue: tengo tantos años, estoy enfermo de tal, ya me voy. Y más fuerte que muchos. Y agarraron de pretexto y andan trabajando afuera. ¿Por qué? Porque quieren sacar ganancia. ¿Para quién? Para ellos. Tenemos la oportunidad de ayudar a las personas. Hay personas que van a caer y todos nos vamos a morir algún día. De COVID, no COVID, de accidente, de lo que sea. Todos vamos a partir un día. Y eso es lo importante. ¿Cómo vamos a llegar delante de Él? Entonces, hay gente que dice: yo ya recibí a Cristo, ya, procuro, con que pase de panzazo y esté en el reino de Dios, ya. Va a haber niveles allá arriba también. Entonces, nosotros, esta persona parecería que no le interesó el dinero, dirá: es dinero de mi Señor, es de Él. ¿Por qué? O no tenía el afecto hacia el Señor, como los otros dijeron: no, bueno, voy para que venga y esté contento cuando regrese, esté contento y ya le tengo una ganancia. Santiago 4:17 dice: porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
es pecado. Y bueno se refiere a virtuoso, valioso. Dice, y no lo hace, se refiere a producir. Aquel que sabe hacer cosas valiosas y no las produce, es pecado. ¿Sí? O puede justificarse, es que a mí nada más me dio poquito, me dio nada más un talento y yo me sentí rechazado porque a él le dio 5, a él le dio 2, pero a mí me dio 1. Y son sus justificaciones. No confundamos la encomienda con la recompensa. ¿A qué me refiero? Mucha gente espera recompensa aquí. Y volvemos. Lo confunde la gente con dinero. La recompensa es que me va a dar más dinero, me va a dar más trabajo, me va a dar esto, me va a dar otra casa, No confundamos. Hay un ejemplo que escuché que decía de un pastor. Tenemos un pastor que pastorea a 100 personas y uno que pastorea a 5,000. Y el de las 100 personas dice, es que yo me gustaría ser como el que pastorea 5,000. Entonces le voy a echar muchas ganas, esto, lo otro, me voy a meter a estudiar en diferentes institutos teológicos y me voy a conectar con los grandes para que tenga yo para que mi recompensa sea una iglesia grande. No, hermano, no es la recompensa aquí. Y ahorita lo vamos a ver. Que lo que Dios nos dio, así como les comenté, lo que Dios nos entrega es qué hacemos con lo que Él nos da. Entonces, porque dice en Colosenses 3:23, dice que todo lo hagamos para Dios. No dice nada más lo de la iglesia. Nuestro trabajo, ya sea lo que haga, ya sea barrer, ya sea trapear, ya sea lo que sea cocinar, ya sea operar, ya sea construir un edificio, lo hagamos como para el Señor. ¿Y qué vemos? Edificios que se caen, gente que se muere, coches que chocan porque no están bien arreglados. O sea, dice, hacedlo como para el Señor. Entonces, por eso Dios dice, te lo entrego, ahora hazlo porque es para mí. Y este siervo no lo vio así. Dijo, no es mío. Son dones de Dios. No es mío, yo no puedo tener un don si Dios no me lo da. Y no es así. No es así. Dios nos va dando de acuerdo a nuestra capacidad. Porque, les repito, a veces genera envidia el que toquen bien, que canten bien. Pues si no está en nuestra capacidad. O Dios no quiere. Ya lo vimos. El Espíritu le da a cada uno como quiere. Cada uno va a entregar cuentas de cada uno. Y ese pastor de 5,000 congregantes, le va a decir Dios, a ver, ven, ¿qué pasó? No, Señor, yo prediqué tu palabra, hablaba únicamente tu palabra, hice lo correcto ante tus ojos. Buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y va a venir con el decir, dice, ¿qué hiciste? No, pues a los 100 los tuve así y así, y les predicaba tu palabra y hacía esto y esto, lo otro, y procuré llevar todo conforme a tu palabra. Bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Dónde va a venir la recompensa? Después, ¿verdad? La recompensa va a ser después. No es aquí, ni es dinero. Es qué me está dando Dios y qué estoy produciendo con lo que Él me da. Entonces, seguimos. Versículo 20. Le dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, y su señor le dijo, buen siervo. Le dijo a los 2 anteriores. Si observamos, versículo 21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
le dijo al de los 5. Luego, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi señor. A los 2 les dijo las mismas palabras. No dijo: sí, a ti te di muchos 5 talentos y a ti te di poquito. No, sobre poco, porque todo es de Dios. ¿Cuánto le podemos llamar mucho? No sé. Dice: pero sobre mucho, porque trabajaste, porque te diste. Y vemos aquí entonces que el otro siervo, el de un talento, dice: llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjense, ¿cómo lo está recibiendo? Que eres hombre duro. ¿Qué significa esto de duro, seco, riguroso, severo? ¿Ustedes creen que lo conocía? Fue un modo así como: no, fue por miedo y lo enterré. Entonces, vemos aquí que ni lo conocía, porque lo está ofendiendo. ¿Cuánta gente no dice: ay, es que Dios, yo no sé por qué me quitó este trabajo y esto y me quitó lo otro, yo ya había echado el ojo a esta novia y ya me dejó por otro, y empezamos a reclamar. Ajá. Y empezamos y ahorita con esto del COVID, murió un familiar y ahora está 2 días y está el otro, y a reclamar. Sí, ya sé que eres duro, que eres justo, pero no es así. Es diferente a decir: Señor, tú eres soberano, sabio, omnipotente, omnipresente, que todo lo controlas, todo lo sabes, todo lo escudriñas, Señor, la mente y nuestro corazón. Este siervo le dijo: eres un duro, un riguroso y severo, dice. Y dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Vemos aquí que el Señor se sintió ofendido, y así pasa, como les digo, con Dios. Le dijo negligente. ¿Qué es negligente? Perezoso. Entonces, tenemos cosas que nosotros debemos de vamos a la iglesia. Ahorita, al cabo en 10 minutos llegamos. Y hay tráfico y ya no llegó uno en 10 minutos. Y llegamos tarde. Y llegamos ya que empezó. ¿Así somos para el trabajo? ¿Así somos para la escuela? Yo pregunto. No seamos perezosos. Dice en Eclesiastés 10:18: por la pereza se cae el techo, y por la flojera las manos se llueve la casa. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en casa con mis hijos. A ver, hijos, vamos a pararnos temprano. No, pero es que no se quieren levantar. Y cometemos errores. Y hacemos cosas que no debemos. Y luego nos contagian. Y es que, bueno, no pasa nada que un día no vaya. Sí, no va a pasar nada un día. Pero, y otro, y ya nos contagiamos. Y echamos a perder a los que nos rodean. Y no nada más se refiere en lo material de la casa. Ven que golpeo a mi esposa, ¿qué van a aprender los hijos varones? A que golpeen a sus esposas. ¿Qué van a aprender las hijas? Pues es normal que le peguen a la mujer, y ahí se buscan uno que les pegue. Ven que es mentiroso el papá, y ahí van aprendiendo. ¿Y qué pasa? Echamos a perder un hogar. Y ya no digo el trabajo, porque en el trabajo también se ve, les acabo de decir, gente que no quiere trabajar y se inventa cosas. O cualquier enfermedad pequeñita, ya me voy, ya, por no trabajar.
cuando podemos seguir produciendo. Vean Japón, es un país que China para arriba. ¿En cuánto tiempo después de las bombas atómicas, en cuánto tiempo se levantó? Nosotros llevamos 2 siglos de independencia. ¿Y dónde vamos? Y podemos hablar de varios países y seguimos estancados. Entonces, lo que no producimos afecta a los demás. Y a este siervo no le importó afectar a su señor. Que no gane. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Dios quiere que seamos productivos. Versículo 27. Por lo tanto, debéis haber dado mi dinero, dice el Señor, a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. No le interesaba al Señor, al siervo. No es mío. Así me lo dio, así se lo devuelvo. ¿Cuánta gente no vemos así? Que me prestaron algo, que pude haber remendado, que pude haber parchado, no, así me lo dio, yo se lo entrego igualito, y no somos acomedidos. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. ¿Sí? Vemos entonces que aquí se reafirma cuando dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y aquel que no tiene, aún lo poquito que tiene, le será quitado. Pero volvemos, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de dones. Yo cantaba en el coro, yo tocaba, pero pues como cantaba también, pues me ofrecieron trabajo en un grupo y ya me fui por otro lado. Y ya lo ocupé en otras cosas, menos en Dios. Me dio la facilidad de esto. No, en lugar de ocuparlo para Dios, lo ocupo para el mundo. Y entonces, aún lo que tienes, tu don, toda esa producción que puede uno hacer, no la va uno a tener. Para terminar, dice versículo 30: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es un lamento tardío. ¿Por qué? Por endurecer el corazón. ¿Qué pasó con esos fariseos que vieron milagros y todo eso? Terminaron gritando: crucifícale, dice. Y dice Dios: porque ya después de muertos ya no hay nada. Dice la palabra de Dios: buscadme mientras pueda ser hallado. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Que sea de provecho para nuestro espíritu, para nuestra alma, de tal manera que lo pongamos a ejercitar el don que tú nos has dado, Señor. Sea cual sea, Señor. Sea de construir, de ayudar, de edificar, Señor. De llevar tu palabra, Señor. Fortalécenos, Señor, porque tú nos has dado un espíritu de valor, de poder y de dominio propio, Señor. Ayúdanos a ejercitarlo, Señor. Perdónanos si no hemos cumplido con lo que nos has dado, estos dones, Señor, de tal manera que nos vayas guiando. Danos ese discernimiento para entender tu palabra, Señor. Como dejaste estas parábolas, Señor, para que las vayamos entendiendo, Señor, porque tú quieres que tus hijos las entiendan. Que seamos quebrantados, Señor, que al momento que caigamos sobre esa roca, Señor, ese corazón se quebrante. Pero también tiene ese doble mensaje, Señor, el de endurecer, y sobre el que cae esa roca, Señor, lo desmenuza. Padre bendito, gracias, Señor, una vez más. Te lo agradecemos en el dulce nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a terminar, hermanos, en nuestro tiempo de culto al Señor. Y bueno, como decíamos en los avisos, hoy terminan los trabajos de la Escuela Bíblica de Verano y vamos a tener la clausura de una forma muy simbólica. Pues se hicieron en casa los trabajos de la Escuela Bíblica de Verano. Así que
El día de hoy, 26 de julio del 2020, siendo las 2 de la tarde con 40 minutos, en mi calidad de pastor, damos por clausurados los trabajos de la Escuela Bíblica de Verano con el tema Yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque tú has permitido que los niños en casa hayan aprendido tu palabra, Señor. Oramos para que tu Espíritu de verdad siempre esté trabajando en nuestros niños, para que cuando ellos crezcan de acuerdo a tu palabra, jamás se aparten de los caminos en los cuales tú les has puesto. Bendice a los niños, Padre, bendice a sus papás, que ellos sigan siendo los maestros siempre en casa, y que en la iglesia, en el templo, los maestros, maestras solamente vengan a reafirmar lo que han aprendido en casa. Señor, el material se ha enviado a los padres de familia. Oramos, Señor, para que ellos lo lean, para que ellos puedan bendecir a sus hijos a través de las lecturas bíblicas. Agradecemos a todos los hermanos, hermanas que han tomado tiempo para preparar este material, y también las clases que se han dado a través del tiempo de pandemia. Oramos por las hermanas que se dedicaron en tiempo a preparar todos estos estudios. Los ponemos en tus manos, Señor, ponemos en tus manos la vida de hermana Beatriz Hernández Jiménez, que nos apoyó en el tiempo de pandemia con las clases de los niños. Oramos también por la directora de la Escuela Bíblica de Verano y del Departamento Infantil, nuestra hermana Rebeca Padilla. Oramos para que tú les bendigas siempre, Señor, que juntas continúen trabajando, elaborando el material que tú permites que ellas han preparado para que los niños de esta iglesia crezcan en sabiduría. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión con su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Para terminar, hermanos, vamos a entonar ya en casa la doxología número 31, que está a cargo del ensamble musical Selah de nuestra iglesia, y vamos a terminar así.